Buenos días, hoy es miércoles 25 de octubre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Juan Cubi. Juan, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Hay varios temas que nos gustaría conocer su opinión, temas de la vida política, de la politiquería también se puede decir. Pero empecemos, Juan, sobre una última encuesta que publica Gallup a nivel internacional sobre la gestión de los mandatarios de la región y que le ubica al presidente Lasso en el último puesto de gestión de aceptación con el 13%. En el primer puesto está nada más y nada menos que Bukele con el 88% de aprobación, mientras que el último puesto de esta encuesta lo ocupa Guillermo Lasso, con el 13%. ¿Cuál es su lectura? Buenos días, Jaime. Gracias por el espacio. Una precisión, vamos a hablar de política y usted dijo de politiquería. Y eso corresponde con la situación del momento a propósito de la telenovela del señor Glass. Del culebrón. Podría ser también materia de análisis, ¿no? A pesar de lo vergonzoso que resulta, pero bueno, así es la política nacional. No me sorprende lo de Galup, porque ya hace mucho tiempo, hace algunos meses, hubo una encuesta que lo ubicaba a Lasso en los últimos lugares de aceptación y a Bukele inclusive con un porcentaje más alto que el que usted ha señalado. No me sorprende porque en efecto el fracaso del gobierno de Lasso es por demás evidente, ¿no? Su ineptitud, su falta de correspondencia con la realidad de un país, la ausencia de un programa medianamente coherente, inclusive proviniendo de un personaje de la derecha, todos esos elementos configuran un gobierno que obviamente pasará a la historia por su absoluta ineptitud. Me preocupa mucho lo de Bukele, porque al margen de la aceptación que pueda tener, él proyecta una imagen de autoritarismo, de fuerza, que es en principio incompatible con varios de las aspiraciones democráticas de los pueblos. Más allá de que eso funcione para una realidad como de El Salvador, es penoso que proyecte estas imágenes de gobiernos autoritarios, de fuerza, represivos, como una salida a la crisis de América Latina. Creo que la obligación de los políticos es seguir buscando otra salida de una crisis que es innegable, pero que no tiene que afincarse en estos referentes de fuerza, violencia, autoritarismo. Perfecto. Gracias, Juan, por este punto de vista. Ahora, con respecto al culebrón sentimental que ha causado un terremoto a nivel nacional y, lógicamente, al interior del correísmo, aquí se empieza a desmenuzar el tema. No sé si están pretendiendo desviar la atención, dicen unos, pero que aquí se ha cometido un delito, se ha cometido un delito con fondos públicos porque la persona que está involucrada, la señora o señorita que está involucrada en este culebrón, habría venido recibiendo o siendo empleada del Consejo Provincial de Pichincha, pero sin trabajar. Bueno, el caso del piconazgo es uno de los aspectos de este culebrón, como usted lo señala, que tiene que ser obviamente asumido públicamente. Ya veo que incluso el alcalde de Quito, que es coidiario y muy cercano a la prefecta, se ha visto obligado a generar una iniciativa para que se investigue, ¿no? Esperemos que sea con la seriedad de vida, que no sea solamente una medida de efecto mediático, ¿sí? Porque obviamente eso es piponazgo, es decir, es especulado, han estado desviando fondos públicos para darle un sueldo a una persona que no tenía ningún tipo de función y que lo único que cumplía era una acción de militancia política muy al margen de la administración de la prefectura. Y eso obviamente debe ser penado, debe ser sancionado. Pero volviendo al tema del culebrón, mire Jaime, yo he escuchado a varias personas señalar que no se debería intervenir en asuntos de índole íntimo y personal. Creo que hemos construido un falso relato en este país. Usted verá que en otras democracias, en otros estados, cuando un funcionario público, cuando un candidato, un político, se destapa de alguna forma malas conductas personales, usualmente se retiran de la política, usualmente son sancionados
por la acción social, por la crítica de la sociedad. Y está bien porque un funcionario público tiene que dar un ejemplo a una sociedad, sino de qué hablamos, ¿no? Pero aquí Claro. resulta que queremos sacarnos del bulto diciendo, bueno, son cosas íntimas, cosas personales. No, ellos son funcionarios públicos, están hablando de un expresidente de la República. De manera que eso tiene que ver también con una imagen y una conducta que se reflejan a la sociedad y que no pueden ser pasadas por alto. Con esta idea de que son asuntos personales íntimos. No, ese discurso tiene que ser revisado desde nuestra perspectiva. Y no es el único caso, Juan, como usted señalaba, no. Se está denunciando un montón de casos de piponazgo en instituciones seccionales como prefecturas, como municipios, de gente vinculada, cercana al correísmo, que recibe buenos sueldos, pero sin hacer absolutamente nada en beneficio de esa institución. Esa es otra de las crisis de la política ecuatoriana, porque formalmente quien debería mantener a los cuadros de un partido es el partido con sus fondos propios, con los fondos que recauda de su militancia, de Y otras que les fuentes. paguen de esos fondos. Exactamente, así debería ser. Para eso usted destínese a ver, usted es director del partido, va a trabajar tiempo completo en esa función, bueno, va a percibir un salario X y con eso, listo, las cosas están claras, las cuentas claras del chocolate espeso, pero claro, en este país eso es pedirle peras al olmo. La idea siempre en este país ha sido llegar a un cargo público para desde ahí utilizar los fondos para mantener esa militancia, para generar empleos que no siempre se corresponden con las necesidades de un organismo local, de un gobierno local autónomo, y eso Mira, tiene que ser sancionado. en la última campaña electoral para presidente de la República, que ya vamos al tema, instituciones como prefecturas, en donde están correístas que ganaron las elecciones, dedicaron su tiempo, el dinero de la institución y también los bienes, vehículos, personal, se dedicaron a la campaña electoral del correísmo. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Bueno, esa ha sido una mala costumbre de todos los partidos políticos, ¿no? Obviamente ahora es obvio que el correísmo se estaba jugando desesperadamente la opción de triunfar. Iban a meter todos los recursos lícitos e ilícitos posibles a la campaña. Pero ha sido una mala práctica que tiene que ser de alguna manera controlada, Jaime. De esto seguimos, mire, yo desde que recuerdo el retorno a la democracia en el año 79, los procesos electorales siempre han estado atravesados por estas irregularidades. Una época eran los socialcristianos, otra época eran los roldosistas, después los correístas, señor Lucio Gutiérrez, así han funcionado, utilizando recursos del Estado de manera ilegal para financiar campañas electorales. Pero bueno, algún rato tendremos que poner un punto final a esto, de alguna forma, Jaime. Lo que pasa es que todos se benefician, ¿no? Es como el tema del carrusel. Ahora te toca subirte a ti, mañana me toca a mí, por lo tanto, cerremos todos la boca porque mañana me tocará a mí utilizar ese mismo recurso. Es una pena lo que pasa en el país, ¿no? Una pena. Lamentablemente vamos de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo, y no hay una luz al final del túnel, no hay una pequeña luz. Juan, ya se cumplieron las elecciones y hay presidente nuevo para este periodo corto, el señor Daniel Noboa. ¿Cuál es su lectura, Juan? ¿Qué le espera al país? ¿Cómo debería caminar el país? ¿Hacia dónde? Mire, yo voy a reiterar lo que he dicho en los últimos tiempos. Lamentablemente, ninguna de las dos candidaturas definió un plan mínimo posible para el periodo que iban a asumir la conducción del Estado, o sea, para ese año y medio que le corresponde concluir al presidente, que es un presidente de transición. Ninguno de los dos, ni Luisa González ni Daniel Noboa, fueron claros, precisos en qué es posible hacer. Y yo veo que todavía no hay claridad. Por lo menos yo percibo que el señor Noboa habla de ciertas generalidades, se ha dado una vuelta por Europa buscando asesoría para el tema de la seguridad, pero no hay propuestas viables. Ese es el gran defecto de nuestro sistema político, que le obligan al candidato a presentar un programa de gobierno, que es un listado de aspiraciones generales, Interminable. utópicas, inviables en la mayoría de los casos, y peor aún con un periodo tan corto de administración pública. Yo hubiera preferido que cualquiera de las dos dijeran, vean, esto es lo que vamos a hacer, en seguridad, en empleo, en economía, en salud, educación, listo, 3, 4 puntos concretos que le digan, esto es lo que se puede hacer en un año y medio de administración. Hubiera sido mejor,
porque la gente habría dicho, bueno, al menos nos están hablando la verdad y los límites de las posibilidades del Estado, de un futuro gobierno, de hacer obra pública, de generar políticas. Entonces, yo sigo esperando a ver cuál va a ser la propuesta. Solo para concluir, Jaime, hay un primer signo que a mí me preocupa, que lo haya llevado al señor Alberto Dajic de asesor en esa primera reunión en Carondelet. Eso ya es un mal síntoma de lo que puede venirse. Ese fue un mal golpe, un golpe bajo para los ecuatorianos. O sea, pero empezando porque el señor Dajic es la persona que menos autoridad moral tiene para dar recetas económicas en este país. En fin, ¿no? Juan, dicen, no se ha comprobado que hubo fraude en estas elecciones porque el porcentaje entre Noboa y González fue mucho mayor. ¿Cree usted eso? Mire, el fraude se instaló desde las épocas de Correa, se volvió casi una institución. No se olvide los famosos apagones electrónicos, ¿no? Con lo cual se provocó el fraude en contra de Guillermo Lazo a favor de Lenin Moreno en el 2017 y en contra de Yacu Pérez en el 2021. Pero no se olvide también, Jaime, que en la consulta popular del 2011 se trampió el sistema de contabilización de votos. Usted nos recordará que se eliminó de las cuentas los blancos y los nulos para darle la mayoría justa a la consulta de meterle mano a la justicia, de manera que esas prácticas ilícitas que fueron instauradas durante el correísmo no sería de sorprenderse que continúen, empezando porque en la estructura del Consejo Nacional Electoral todavía subsisten estos personajes que eran parte de ese entramado y parte de esa práctica ilegal de trampear las elecciones. A mí no me consta, pero no me sorprendería, habría que hacer una auditoría del proceso electoral a ver si es que en efecto hubo una metida de mano en los resultados finales. Juan, hablando de piponazgo, antes de que se me vaya el tema, hay una captura de pantalla en donde se muestra, entiendo que es captura de pantalla tomada de la Dirección de Talento Humano de la Universidad Técnica de Manabí, en donde muestran el nombre de la cubana Alondra Santiago Rodríguez, la cubana que se pasa echando pestes por las redes sociales, con un sueldo de $5,795, han presentado a la Contraloría ya la denuncia, $5,795, contratada por la Universidad Técnica de Manabí. ¿Qué le parece? Bueno, desconozco, pero obviamente eso tiene que ser eh, investigado y sancionado, porque entiendo que la Universidad Técnica de Manabí es una universidad pública, si no me equivoco, ¿no? De manera que se estaría desviando fondos de la universidad para pagarle un sueldo a una persona que en principio yo no sé si ha trabajado ahí en esa universidad, porque yo lo que le he visto es que es una activista mediática, ¿no? Que anda defendiendo, digamos, no defendiendo, haciendo apologías del correísmo, el señor Correa, y atacando y denigrando a los otros sectores de esta sociedad que son críticos con esa opción política. Y eso obviamente constituye una afrenta a la democracia y eventualmente un delito. En fin, Juan, ¿qué pasa con la Comisión Cívica Anticorrupción que usted preside, integra? A ver, nosotros hemos tenido cierta cautela en este último tiempo, porque obviamente generar iniciativas en medio de un proceso electoral es complicado. Usted entenderá, el país está absorbido por estas situaciones, pero nosotros seguimos clarísimos, nuestra postura es fiscalizar al poder político, a las autoridades públicas en términos de la correcta administración de los fondos del Estado. Y siempre nos preocupamos por aquellos hechos de cierta magnitud, porque no tenemos capacidad para investigar todo. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos de este rato exigiendo, vamos a presentarlo públicamente, que se fiscalice al gobierno saliente, porque usted sabe que es un gobierno que también tiene rabos de paja. Y entonces la idea sería que se fiscalice y se haga una especie de auditoría social, pública, ciudadana de aquellos temas o aquellos episodios que han sido seriamente cuestionados de la administración del señor Guillermo Lazo. Él no puede tampoco hacer como Lenin Moreno, bueno, muchas gracias, me lavo las manos y me voy al exterior a buscar algún cargo y ahí nos vimos, ¿no?
No hay que permitir que eso ocurra. Ya ocurrió con Lenín Moreno, no podemos permitir que eso se repita con Guillermo Lazo. Y sobre el piponazgo, Juan, Bueno, ya debería pedir la comisión también la intervención de la Contraloría, que se ya lo sancione a los hicimos, ya lo, responsables. Dicen que en la prefectura del Guayas, por ejemplo, hay como 40 comunicadores que no saben qué hacen, ni llegan siquiera. bueno, al menos en el que se ha hecho público y hemos nosotros señalado, ya Germán Rodas se ha pronunciado, ¿no? Tiene que ser investigado. No es posible que se esté jugando con la fe pública, haciendo este tipo de artimañas y de trampas para favorecer a determinados personajes. En eso hemos sido nosotros categóricos. Claro, hay que esperar que sea la fiscalía la que intervenga, porque la fiscalía es la responsable de iniciar las acciones penales, digamos, o las investigaciones, y luego está la Contraloría General del Estado, que lamentablemente en este momento es difícil pedirle a una Contraloría que prácticamente esté en acefalía, al margen de que tenga un Contralor subrogante. Es penoso porque deberíamos tener una institución tan solvente que esté sobre la marcha investigando estos casos. Habrá que esperar que ya se resuelva el tema de la Contraloría. Ojalá se escoja un Contralor con la probidad, la independencia, los antecedentes suficientemente limpios como para que asuma esa difícil función, una función de alta responsabilidad, que es velar por el buen uso de los fondos públicos. Bueno, ya se fue el señor Vera, ¿no? El famoso Allen Berbera, y ¿se puede ahora confiar en lo que haga el Consejo de Participación Ciudadana o no? Mire, Jaime, yo diré lo que llevo sosteniendo hace 10 años. Nunca estuve de acuerdo con esa figura del Consejo de Participación Ciudadana. Desde el año 2016 hemos pedido sistemáticamente que se elimine de la Constitución esa figura, porque no tiene posibilidades. Ahora podemos decir que estamos en una calma chicha, que más o menos se han resuelto ciertos problemas con la salida de este personaje tan perjudicial para la democracia como era Allen Vera. Pero eso no asegura, no garantiza que a la vuelta de la esquina no vuelvan a realizarse las mismas prácticas. Por lo tanto, lo mejor es eliminar ese organismo o al menos restar las funciones tan Ujú. importantes que tiene. Y por último, Juan, deberían continuar los consejeros del Consejo Nacional Electoral cuestionados, denunciados por tantas Es que irregularidades Jaime, que se han presentado, al margen del cuestionamiento, ellos ya cumplieron su periodo. pero siguen allí, Juan, campantes, Claro, no hay quien en les este diga país, nada. imagínense en este país cuántas funciones prorrogadas, ya nos han habituado a tener funciones prorrogadas, que uno siempre con suspicacia, uno sospecha que ahí hay algún tipo de teje y maneje para que se prorroguen estas funciones. Pues si ya sabemos que un organismo, un funcionario tiene tantos años y tiene que ser cambiado. Mire, ahora resulta que ocurre la inversa con el tema de la Corte Nacional de Justicia. Resulta que este señor Wilmar Terán resuelve entre gallos y medianoche, prorrogar, en cambio, prorrogar arbitrariamente Increíble. los plazos de los jueces. O sea, no puede vivir, no puede subsistir una democracia, una institucionalidad, si se pasan por el fundillo las leyes y las normas y las más altas autoridades del Estado. Jaime, eso es Ujú. inaceptable y eso es absolutamente perjudicial en términos de una convivencia social mínima. ¿No? Estamos mal, como país estamos mal en ese sentido. Bueno, cuando el señor Guillermo Lazo ganó la presidencia, dijo, en 100 días voy a enrumbar el país, en 100 días, y termina con el 13% de aceptación. O sea, Jaime, hay como declaraciones que son de cliché, ¿no? Como son de cajón, como decimos vulgar. Todo el mundo dice, 100 días, denme 100 días. Eso es una formalidad. Lo que quisiéramos es que puede ser en 100 o 200, 300 días, pero que un gobierno realmente empiece a Mm. tomar las medidas que mejoren las condiciones de vida de este país. Es lo que aspiraría la gente. O sea, si usted lograra en 500 días, en 300 días, resolver el tema de la inseguridad y del desempleo, ya haría bastante por la gente. Bien, gracias Juan por los criterios, gracias Gracias por a la usted. lectura. Volveremos pronto nuevamente para seguir dialogando sobre los temas de la vida nacional. Gracias Gracias a usted. al sociólogo Juan Cubi, desde siempre y hasta siempre, Juan. Un saludo.